¿Listos? Cuando odias. Vamos en 3, 2. Bienvenidos a todos los que están del otro lado escuchando. Ante todo, gracias por estar acá. Hoy tengo acompañándome a David Pizarro Romero. David es licenciado en Historia por la Universidad del Salvador y profesor en Historia también por la Universidad del Salvador. Magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra e investigador del Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte en la Universidad de Lanús. Y además, principalmente es antártico, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Ahí está. Todo perfecto. Bueno, David, muchas gracias por venir y bienvenido. No, gracias por la invitación. Bueno, para empezar, quiero que le cuentes a la gente que probablemente no tiene idea, al igual que yo, que no tengo idea, cómo es la Antártida. ¿Qué hay? ¿Qué se ve? ¿Qué se escucha? Es una pregunta general, pero bastante profunda. La Antártida es un lugar increíble. Ojalá todos los argentinos pudieran ir en algún momento. De hecho, creo que uno de los principales objetivos de nuestro país y de la gente que trabaja con la Antártida o en relación a la Antártida es no solo asegurar la soberanía en ese territorio, sino que todo el mundo la pueda conocer. Mira, me acuerdo cuando llegué la primera vez, viajé en invierno y viajé en el Hércules, en el avión grande. Me acuerdo que viajaba al lado de un tractor. ¿Un tractor? Un tractor. Mirá. Así de grande es el avión. Y cuando se abre la puerta de atrás, era en pleno invierno, estaba nevando, la gente estaba todo con los trajes azules, las gafas, las antiparras, bueno, era como todos astronautas, pero del frío. Y fue como... Algo estilo de Eternauta, pero vida real, total. Claro, una cosa así, sí, está tal cual. Como el Eternauta, pero la nieve no te mata. ¿En no. qué? No. Te da vida, digamos. Sí, hasta ahí. Si hace demasiado frío, podría ser, pero... Y no, increíble. ¿Y qué se escucha? Mirá, es muy loco porque el silencio es muy fuerte por momentos. Yo los domingos teníamos libres y me iba a nuestra base. Yo estuve destinado en base Petrel, que es una de las 13 bases que tiene Argentina. Y atrás teníamos un glaciar, estaba como a 5 o 6 kilómetros. Y me iba caminando, me sentaba ahí al pie del glaciar y me quedaba escuchando. Y no se escuchaba nada. Pero era un silencio que se escuchaba, ¿entendés? No sé si me... Sí, es difícil de perfecto. explicar. Sí, pero a veces se escuchaba el viento en el mar, o un pedazo de hielo que pasaba, que se caía, o los pingüinos haciendo ruido, tienen como un graznido medio particular. Era como súper especial. ¿Cómo se manejaba ese silencio? Me imagino es como estar, no sé, a la deriva en el medio del océano también. Y hay todo un entrenamiento psicológico para aguantar. Yo no estuve tanto tiempo. Cada vez que fui unos meses. ¿En qué contexto fuiste? Fui como investigador del Comando Conjunto Antártico. Vos para ir a la Antártida tenés la pata civil y la pata militar. La pata militar es el Comando Conjunto Antártico, donde ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con la logística, el traslado de personas, de materiales, la infraestructura en las distintas bases antárticas. Y después tenés la Cancillería, que tiene el Instituto Antártico, donde están los científicos aglutinados, y los administrativos o la gente que trabaja en la Dirección Nacional Antártico, que por H o por B tiene que ir a la Antártida a hacer alguna cosa. Yo fui del lado del ejército. Como investigador, digamos. Claro, como historiador, como investigador, como personal civil del ejército. Y entonces no estuve tanto tiempo, pero igual... Hay un entrenamiento, hay una capacitación, digamos. Sí, aparte... Igual nada te prepara para... A veces está bueno y a veces es como... Me imagino el shock inicial debe ser, por lo menos, bastante abrumador también, encontrarte con todo el espacio blanco. Sí, hay muchos colores. Es como raro porque vos podrías pensar que es todo azul, blanco y gris, pero hay infinidades de tonalidades. Hay muchas tonalidades de blanco, hay mucho azul, Claro. distinto gris. Los témpanos en el mar, en la parte de abajo, se vuelven turquesa, brillante, como si tuvieran radioactividad. Y es increíble. Y nada, sí, te abruma un poco. Hay momentos que te sentís, wow, ¿dónde estoy? Mirá si no hay nadie. O sea, ¿Te imaginabas yendo a la Antártida? No, la verdad que no. Es como raro para un historiador porque vos pensás
en un historiador en la biblioteca o dando clases. Sí, no sé si Felipe Piña fue a la Antártida, la verdad. Sí, no, me parece que no. De hecho, creo que soy el argentino, creo que soy el segundo historiador. ¿Toma? Está Bueno, Fontana y acá después está. estoy yo. Pero somos dos nomás. Pero es muy raro. Pensá que hay, no sé, 230 personas este año. Claro, O sea, argentinos. Argentinos, pero Claro. tampoco es que hay mucho más. La Argentina es quien más gente tiene ahí. Bueno, me quería meter en ese tema porque entrando más en cuestiones técnicas, hay un interés de muchos países por ocupar un espacio en el territorio antártico. No solamente Argentina, que entiendo que es una potencia en territorio antártico, pero hay muchos países que se interesan. ¿Qué es lo que hay que hace que sea tan valioso tener una porción de terreno en la Antártida? Bueno, qué bueno escuchar Argentina potencia. Pero es verdad, en la Antártida somos considerados un país muy importante. Mirá, ¿qué hay en la Antártida? Hay de todo. Tenés recursos, primero tenés en la parte económica y en la parte en lo que tiene que ver con la fauna, no hay flora, salvo en las islas del norte, pero tenés hidrocarburos, tenés minerales, metales raros. En el mar Antártico tenés nódulos polimetálicos. Perdón. Tenés Tranquilo. los nódulos polimetálicos, ¿sabés lo que son? Son... ¿Viste Pokémon alguna vez? Sí, Bueno, sí. La Pokébola, que vos te lo tiraba y salía... Perfecto. Bueno, Pero no sale, me imagino que no sale. No, en el mar tenés unas pelotas así, tipo Pokébolas. Solo en la facultad lo explico así. Y adentro, en vez de tener a Pikachu, tenés cobre, níquel, manganeso, Ok. Un montón de metales más raros. Pero todo eso es natural. Claro, es natural. Vale un montón. Y de hecho los británicos lo están empezando a explotar en nuestro mar usurpado, pero también hay en la Antártida. Y aparte tenés, dos cosas que son muy importantes, aparte de los recursos naturales que mencioné. Y la primera es que tenés el 80% del agua potable del mundo. Y la segunda es que la Antártida es como el aire acondicionado del planeta. O sea, el norte global es quien más contamina. Estados Unidos, China, Rusia, la India, Europa. Emiten gases de efecto invernadero al ozono, y la Antártida es quien mantiene la temperatura del planeta baja. Ok. Una suerte de compensación. Claro, así como el Amazonas dicen que es el pulmón claro. del planeta, o la Antártida es como el aire acondicionado del planeta. Y eso vale mucho. Aparte de que es el único lugar todavía no contaminado en el sentido de extractivismo por el ser humano. Y por otro lado, también está la cuestión estratégica, geopolítica, que tiene que ver con que la Antártida, el que controla el sur de Sudamérica, y la Antártida controla el único paso bioceánico natural del mundo. Claro, que es el canal. Claro, entre el Atlántico y el Pacífico. Y es tan importante que los yanquis construyeron el canal de Panamá, sacándole Panamá a Colombia. Pero hoy en día el canal está quedando chico, los barcos tienen cada vez más calado, los portaaviones no pasan por el canal. ¿Quién controla en este momento esa porción de terreno en la Antártida? No, bueno... Si es que lo controla alguien, ¿no? No hay un control... Sí hay un control, pero no es coercitivo contra otros. O sea, se controla más que nada para cuidar. Y actualmente es entre Argentina y Chile. Okay. De hecho, la Argentina y Chile tienen un convenio en el cual se comprometen a cada uno cuidar un año, o sea, un año cada uno cuida el mar. Okay. ¿Quién está cuidando este año? Este verano que pasó, porque en el invierno el mar se congela, así que no hay mucho para navegar. Pero en el verano sí, y este verano nos tocó a nosotros. De hecho, la Argentina rescató un barco chileno, un barco europeo, que habían tenido problemas con los hielos, y así sucesivamente. El verano que viene les tocará a los chilenos. Pero imagínate que controlar eso es de suma importancia, porque cada vez se está usando más. El 85% del comercio mundial va por barco. Entonces, si vos te pones a pensar, por ejemplo, en Medio Oriente, los hutíes controlan medio Yemen. Yemen es un paisito del tamaño de Tucumán. Y los tipos, en solidaridad con Palestina, empezaron a tirarle misiles a todos los barcos que pasaban por el Mar Rojo, okay,
que tenían algún convenio con Israel o algún vínculo comercial. Bueno, y ese pequeño país hizo que todos los barcos comerciales, los transportes, los graneleros, los toneles, tuvieran que desviarse y bordear el sur de África para entrar a Europa por el Atlántico. Y la pérdida millonaria que generó es incalculable. Entonces, y ellos controlan un pedacito del Mar Rojo y son un paisito chiquitito. Imagínate, si la Argentina en algún momento pudiera ejercer cierto control sobre ese pedazo de mar, aunque fuera en conjunto con Chile, la potencialidad que tendría en cuanto a capacidad de generar poder sería enorme. Claro. Bueno, vos mencionaste a los británicos que están reclamando una porción de terreno que en teoría nos corresponde. ¿Cómo está en este momento la situación de la cuestión de la Antártida? Bueno, la Antártida funciona, la parte jurídica funciona, tenemos un tratado antártico que se firmó en el 59, entró en vigor en el 61, en vigencia, y el tratado antártico congela los reclamos de soberanía. Hay 7 países que reclaman soberanía en la Antártida. A nosotros nos interesan 2 de esos, que son Chile y Gran Bretaña, que más o menos se nos superponen los reclamos. Claro. La Antártida es un continente, son enormes, son 14 millones de kilómetros cuadrados. En el cuadrante americano están estos 3 reclamos. Después en el cuadrante oceánico están Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Francia. De este lado tenemos superposición, como dije, con estos 2 países. Con Chile tenemos, como mencioné, tenemos varios acuerdos de cooperación más, y aparte con Chile nos reconocemos el sector que no se superpone. Entonces Chile se transforma en el único país del mundo que nos reconoce soberanía en la Antártida. El tratado, aunque congela los reclamos, no los invalida ni anula. El artículo 4 del tratado, de hecho, dice que este tratado no invalida ni anula ningún reclamo preexistente, ningún reclamo de soberanía preexistente. Y sigue hablando en esa línea. Así que en este momento el continente es un continente dedicado a la ciencia y a la paz. A la investigación. A la investigación científica. Y las cuestiones de soberanía están como... sí, están como, no sé si en pausa, pero quizá un poco corridas. Sí. Quizá para no generar algún conflicto más claro, grande. Vos pensás que el tratado se firmó en un contexto de Guerra Fría, donde lo que no querían que era que se fajen a tiros los yanquis con los rusos. Hoy eso ya no existe más, pero apareció China también. Y básicamente el tratado se mantiene por la buena voluntad de los países y nadie se ha animado todavía a romper con el tratado y a quedar como el malo del mundo haciendo pelota a la Antártida. Creo que va a pasar más temprano que tarde. Para mí es inevitable, ¿no? En ese sentido es el peligro. Nosotros ahora tenemos una debilidad enorme, una debilidad militar, una debilidad en ciencia, en un montón de aspectos, que si hubiera un conflicto por la Antártida estamos muertos. Nos salva el tratado, nos salva la enorme... Tenemos una gran ventaja comparativa frente al resto, que es la cercanía geográfica. Estamos a solo 1.000 kilómetros cuando el resto está de mínima a 2.000, o sea, el doble. Claro, somos el país que más cerca está. Claro, eso es muy, muy... genera un diferencial muy, muy grande con el resto. Mira, te doy un ejemplo. En el 2021, por ejemplo, toda la dotación que iba a Base Esperanza, que es una base que tiene una escuela, que tiene familias, es la única base en el mundo que tiene familias, se agarraron COVID. Y la Argentina, el comando, los pudo evacuar a todos, sanos, o sea, no sanos, pero sí salvos, en un día. Y en un día, al día siguiente, día y medio, estaban acá en el Hospital Militar Central, acá en Buenos Aires. Claro. Eso no lo puede hacer ningún país del mundo. Ni siquiera Chile, que está cerca, igual de cerca, tiene la logística o la infraestructura para poder hacerlo. Eso nos da como un changüí que equipara las pérdidas en los retrocesos que tenemos en las otras áreas. Hay por lo que entiendo, hay una ventaja que estamos dando en cuanto a lo que es la defensa de la soberanía, con respecto por lo menos a otros países. Sí, es un tema
la verdad es que de las vueltas de la democracia, la defensa no ha sido un tema, no solo no ha sido un tema importante, sino que es como, bueno, a nadie le importa, y incluso está bien si los militares están débiles. Es obvio que en el 83 era algo normal porque las Fuerzas Armadas Argentinas venían de cometer un genocidio, pero contra su propio pueblo, y de perder en Malvinas, más allá del buen desempeño de los oficiales y suboficiales que estuvieron en el terreno. Pero pasaron 40 años y seguimos en la misma. Si vos ves un gráfico o si alguno quiere investigar, en internet está lleno, hay gráficos que muestran la inversión argentina en defensa y el PBI cada vez va bajando. Tipo, es como... Claro. Sí, no es claramente una prioridad. No, y no solo eso, sino que ni siquiera, no sé, Guyana tiene proporcionalmente más invertido en defensa cada año que nosotros. Somos el peor país de la región. Y cuando, por ejemplo, trayendo cuestiones de política actual, cuando el gobierno anuncia que trae los aviones que vienen de Dinamarca, etc., igual no hay una inversión en este momento en cuanto a defensa, no hay algún interés para justamente asegurar, no sé si la soberanía en la Antártida, pero por lo menos dentro del territorio de esta parte del continente. No, es todo biribiri. O sea, hay que decirlo, ningún gobierno se ha preocupado. O sea, ni los peronistas, ni el macrismo. De hecho, para mí y para muchos por ahí expertos, o por decirlo de alguna manera, o gente que está en el tema, el mejor ministerio de defensa que se tuvo fue el de Tayana, en la última gestión, en la gestión de Alberto. De hecho, el que gestionó los aviones fue Tayana. Lo que pasa es que Alberto fue tan Alberto y no firmó el papel. Claro. Si no, hubieran llegado antes. Le hizo un albertismo total. Claro, la albertización es increíble que se haya hecho una palabra con eso, ¿no? Sí. Con tipo albertizar, o sea, no hacer nada. O quedarte ahí cuando tenés que hacer. Bueno, nada, este gobierno es puro biribiri, porque se llena la boca hablando de militar, de defensa, Milei subido al tanque con Villarroel, Petri haciendo cosplay de cada uniforme que puede encontrar. Pero la verdad es que si vos vas a ver los números, los tipos hicieron pelota a la obra social, y OFA, que es la obra de los militares, tiene 200.000 millones de pesos de deuda. Está destruida. Bueno, incluso, ahora sí hablando de soberanía, también hace ruido cuando después escuchás las palabras del actual embajador en Estados Unidos, embajador estadounidense acá en Argentina, Peter Lamelas, hablando de intervenir o de controlar a las provincias para que no hagan acuerdos con China. Entonces hay no sé si llamarlo un gobierno entreguista, pero tampoco hace muchos méritos para defender esa soberanía. No, este gobierno es recontra entreguista, es lo más subordinado que hay. Porque, es más, lo cual ni siquiera está bueno, porque si vos me decís, bueno, Estados Unidos te da, lo podemos discutir, ¿no? Pero si ustedes lo ven a Trump a la gente que tipo le chupa las medias, por así decirlo, los trata como basura. Y con el único que se sentó a negociar de igual a igual fue estuvo reunido ayer con Xi Jinping. Sí, pero estamos hablando de palabras con Putin, mayores. Claro, pero mi gente que a la Unión Europea, los presidentes de la Unión Europea los tenía sentados en un corro así como si fuera un aula y los cagaba a pedos. Es tan subordinado que, o sea, es un subordinado estratégico y no nos da pelota, no nos da nada. O sea, lo que quieren los yanquis acá es que no estén los chinos. Nada más. Por ahora tampoco es que quieren una base militar, hay como mucho también del lado Eso peronista. te iba a preguntar, si hay, porque se corre la bola de que hay bases militares o que están intencionando para poner bases militares tanto de Estados Unidos o de China. ¿Existe en este momento? Yo no creo que eso pase. A ver, si fuera por el gobierno que tenemos, tranquilamente, o sea, capaz que regalan alguna provincia que no les gusta, que no los vota, pero la verdad es que no los veo a los gringos en el corto plazo con una base militar. Sí están seguros que no quieren a los chinos. Lo cual es un problema, porque nosotros en Tierra del Fuego tenemos que, por todo esto que te dije, que la Antártida, y termino la otra idea anterior que me quedó algo que tiene que ver con esto. Así como hay mucha cooperación, porque el Tratado Antártico medio que nos obliga, por debajo hay una competencia feroz, enorme, es como una carrera donde nadie no pusieron la línea de llegada, pero todos están corriendo. Porque en algún momento alguien va a decir, es hasta acá,
y el que esté más cerca gana. Y en esa competencia feroz la Argentina necesita desarrollar sus capacidades industriales, navales, científicas, mirando hacia el Atlántico Sur, porque aparte, hay que decirlo, la Antártida está en disputa, como dijimos antes, con Gran Bretaña, y Gran Bretaña lo hace desde Malvinas. Entonces, tenemos un pedazo de tierra ocupado por el enemigo, que es Gran Bretaña, por el extranjero, y sí o sí necesitamos desarrollar el Atlántico Sur. Y para todo eso necesitamos financiamiento. La Argentina, bueno, no hace falta decirlo, estamos en la lona en cuanto a reservas, en cuanto a plata, pero se habían firmado varios acuerdos con los chinos para hacer un polo logístico en Ushuaia, para hacer un muelle en Río Grande, para desarrollar la base Petrel, que es donde yo estuve en la Antártida. No los chinos, no esto último, pero... y todo quedó cancelado porque, claro, Estados Unidos dice, no, con los chinos no. Pero no es que dice, bueno, lo invierto yo. No, tampoco. Claro. Entonces, nada, estamos como en congelados y el resto está avanzando. Los ingleses ahora, hoy leí la noticia que van a construir en Malvinas un puerto de 200 millones de dólares, en el que van a poder entrar 300 barcos al mismo tiempo. Es una locura, que igual les va a llevar tiempo y hay que ver si lo hacen, pero lo están queriendo hacer. Los chilenos están invirtiendo, están haciendo un muelle en la Antártida. Le están metiendo plata a Punta Arenas, que es la ciudad, el equivalente a Río Grande de ellos. Y nosotros, cero. ¿Y qué es lo que podríamos hacer, por ejemplo, no sé, este gobierno quizá no lo haga, pero suponete un próximo gobierno que tenga intenciones de volver a pisar fuerte en la Antártida, que tenga esa intención de defender esa soberanía? No, lo primero que hay que hacer es... y esto no lo digo porque se me ocurre a mí, sino que ha sido charlado y debatido con un montón de gente que sabe muchísimo más que yo y que tiene muchísimos más años y experiencia que yo en este tema, es crear una agencia antártica, para empezar, porque la Argentina tiene los recursos. O sea, en este momento, con este gobierno, no hay plata porque la destina a otra cosa, le perdona impuestos, bueno, es más largo, pero los recursos están. La capacidad humana argentina es enorme. Esto lo tenemos que saber, la potencialidad que tenemos como argentinos y argentinas para lograr un montón de cosas, incluso con pocos recursos, es maravillosa. Entonces, tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos, incluso porque no se necesita tanta plata en el Atlántico Sur. Lo que se necesita es ordenar las ideas, poner objetivos. El primero para mí es crear una agencia antártica, donde confluyan todos los actores que tienen que ver con la Antártida. Hoy en día, como te dije, es bicéfalo, está la Cancillería y están los militares. Y un diplomático, no sé si alguna vez hablaste con dos diplomáticos, yo tengo algunos amigos, así que los puedo bardear tranquilos, y aparece un militar y nada, cero, nada que ver. Entonces se necesita una agencia que nuclee a todos estos actores, que ponga objetivos claros, que ponga políticas, bueno, que de acá a 10 años, ¿qué queremos para la Antártida? Hoy eso no existe en la Argentina. No hay en ningún lado una directiva de política antártica. O sea, no es que dice, bueno, el que asume en el Cocoantaro, en la Cancillería, dice, bueno, tengo que hacer esto. No existe. Depende de los tipos que asumen. Si el tipo quiere laburar, labura, y si no, hace la plancha hasta que lo mandan a otro lado. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no se hace? No, porque no es una cuestión económica. No, es una cuestión de bueno, qué sé yo, ¿por qué no se hacen tantas cosas? Yo creo que por una cuestión incluso de comodidad, crear una agencia, moverse, o sea, cada vez que uno quiere hacer algo, esto es así, tocas intereses, te cuesta trabajo, sacrificio, capaz que quedas mal, capaz que te terminan echando, o sea, y nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere animarse a sacar la cabeza, tanto la Cancillería como los militares tienen una cuestión que es muy mala en un aspecto, es que no innovan, les cuesta mucho innovar. Me van a putear de los dos lados. Si alguien ve, si alguno de ellos ve esto. Y le damos la bienvenida a todos. Sí. Pero es así, les cuesta, o sea, por una cuestión de que están acostumbrados a, de un lado y del otro, unos por la verticalidad que tienen, que manejan, de seguir órdenes, y de que si se enoja el de arriba, te destruye, te liquida. Y lo mismo los diplomáticos. Vos vas a una charla con un diplomático, me acuerdo hace poco fuimos a dar una charla en la legislatura porteña por el 2 de abril, con una gran diplomática, una enorme compañera, que no importa quién es, y me dice, bueno, yo esto lo opino a título personal, yo no puedo hablar de esto, del otro, de esto, porque
y nada, ¿viste? Entonces siempre es lo mismo, como que no tocan ningún tema escabroso o espinoso para no generar quilombo. Y entonces no hacen nada. Pero ese quilombo es, lo que llamas quilombo es un quilombo más bien interno, porque Sí. no generaría conflictos con otros países. No, es un quilombo interno. Y igual yo creo que hay muchos intereses británicos acá dando vueltas, generando esto, que no pase nada, que sigamos con un status quo. Por ahí alguno creerá que me escucha que es pero que tan importantes somos los argentinos. Y te digo que sí. De hecho, hay un informe que está este año, está en Twitter, está en internet, de Snowden, el que sacó parte de los Wikileaks, Okay. que vive en Rusia, está exiliado, porque los yanquis lo quieren matar. Y el tipo mostró un informe con un montón de datos que fueron probados, que en Gran Bretaña, donde más invierte dinero en cuestiones de inteligencia, es en Argentina. Después viene China y después viene Rusia. Pero es una locura. Entonces, todo eso que llamamos soft power existe, entonces también tocas esos intereses. ¿Y eso quién permite esa influencia británica? ¿Se permite desde el Estado? ¿Lo permiten las empresas? ¿Lo permite...? No, hay de todo. Hay gente que representa intereses británicos o son anglófilos, en el sentido de que se ponen contentos de servir, qué sé yo, sin ir más lejos. Mira, hace poco la embajadora Kirsty Hayes se despidió, vino otro nuevo, y a despedirla fueron el jefe de la Armada, uno de la Fuerza Aérea, eran varios de la Armada. Y loco, son del país que tiene usurpado un pedazo de territorio, se olvidan de eso. Estaban contentos, comiendo canapés. Incluso siendo gente de las Fuerzas Armadas, quizá tiene un peso distinto a que si va una persona cualquiera, como puedo ir yo, como puedo decir cualquiera de nosotros, tiene un peso distinto que sea alguien de la Armada. No, por supuesto. Y pasa en todo, no solo con los militares, sino pasa en todos los ámbitos. En los ámbitos académicos también. Hace poco hubo en la Universidad de San Andrés hizo un encuentro con la Embajada Británica, 200 años entre el Río de la Plata y Gran Bretaña. No, la Argentina ya existía, ponerle con otro nombre, las Provincias Unidas, pero... Y toda la línea de trabajos académicos de muchos colegas míos iba en la línea de, no, la Argentina no existía. No, las Islas Malvinas, hablemos de los pingüinos, hablemos de el próspero pueblo que hay, que no es próspero, porque son 3.000 tipos hace 50 años, cuando en Río Grande hace 50 años eran 5.000 y ahora hay 200.000, entonces no es próspero, es una colonia militar. ¿Entendés? Está en todos los ámbitos. Está en nosotros, y creo que en la educación... esto Juan Rattenbach, un gran amigo, lo habla muy bien, de pegar con las cuestiones de soberanía en las carreras universitarias, en los terciarios, en los profesorados, porque no se habla de esto y no sabe nada. Y los tipos después terminan saliendo y gestionando políticas públicas, siendo totalmente, teniendo desconocimiento total de los intereses nacionales. Sí, bueno, a mí me llama la atención, te iba a preguntar, porque no se habla mucho de este tema, principalmente de la Antártida, no se habla casi nada. Y no te hablo de los medios, ni siquiera hablo, no sé, del colegio. Nosotros salimos todo del colegio conociendo una cuestión de Malvinas, en cierta medida, no a profundidad, pero algo lo conocíamos. Pero de la Antártida no se habla, incluso de Malvinas tampoco se habla en profundidad, sino más como un hecho por la guerra. ¿Eso no es también una forma de no defender la soberanía, no hablar de todo nuestro territorio, de las posibilidades, las oportunidades que tenemos? Sí, totalmente. Ayer justo escuchaba a un stream, a una compañera Sol de La Plata, geógrafa, y ella decía, el mapa representa los anhelos o los intereses del país, ¿no? Algo así era. Y claro, si nosotros pensamos en chiquito y mostramos el mapa chiquito y no hablamos de la mitad o de un tercio del territorio, y claro, vamos a tener un país chiquito, una mentalidad más pequeña. Por suerte está el mapa bicontinental. Que lo tenés en la remera. Lo tengo, sí, claro, lo tengo en la remera. Y es para mí la hoja de ruta, el mapa bicontinental de lo que se tiene que hacer en todas las escuelas, o sea, en las escuelas primarias y secundarias, en las universidades, sobre todo en la secundaria y las universidades. Como vos decís, no está la Antártida en ninguna currícula. Y la Antártida se puede encarar por una cuestión económica, ambiental, con todo lo que estamos hablando de la Agenda 2030, el desarrollo sustentable,
la Antártida es como el corazón de nuestro ambiente como territorio. También una cuestión en geopolítica, en fauna, o sea, en biología. Hay un montón. Lo mismo la cuestión Malvinas, porque Malvinas no son solo las islas. Malvinas también son el territorio, todo el archipiélago de 500 islas que hay alrededor y el mar que las rodea, que está usurpado y lo están haciendo pelota los ingleses y a quienes ellos le dan las licencias. Hoy estamos luchando contra eso. Mira, justo hoy me daba una noticia un compañero que van a abrir un observatorio de Malvinas en la Universidad Nacional de Rosario. Okay. En la UNR. Hay una en Lanús. Yo en Hurlingham participo de una materia que es la cuestión Malvinas también. Es como una transversal a todas las carreras de grado. Y estamos avanzando, ¿no? O sea, hay como un sentimiento, como vos decías, de que las Malvinas son argentinas y eso está buenísimo. Tipo, nadie se animaría a ir a la calle. Ahora salimos acá a Paseo Colón y alguien dice, las Malvinas son inglesas. Olvídense de las Malvinas. Las Malvinas me importan 3 carajos. A alguien le daría un cachetazo, si no todos. Sí. No, yo creo que a mí lo que me da miedo es que hay cada vez más gente que se anima a ese discurso. Y eso es un problema porque representa también una pérdida de memoria y de soberanía. Yo creo que, no sé si son más, yo creo que se animan porque tenemos un gobierno que es bastante agresivo en esas cuestiones y les da pie a eso. Pero yo creo que sinceramente son... El pueblo argentino está más malvinizado. Lo que pasa es que hay que darle contenido a eso. Si vos te quedás... Y también esto hablarlo con nuestros dirigentes, o sea, exigirles a nuestros dirigentes. Pues todo el mundo dice, las Malvinas son argentinas, el reclamo imprescriptible, y lee en la Constitución... Pero después no pasa nada. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo recuperamos las islas? ¿Cómo defendemos? Lo que vos decías al principio. De generar de verdad políticas públicas orientadas a recuperar la integridad territorial de nuestro país. No, y de hecho, bueno, esto es un detalle, pero también hace la diferencia que, por ejemplo, los colectivos acá en Capital, que tenían todos las islas Malvinas pegados, ya no lo tienen más, desde que se plotearon nuevamente. Sí, son detalles que no son tan detalles. Son detalles a la vista, pero tienen mucho significado. Sí, totalmente. Cosas. Sí. De Juan lo vi, lo publicó el otro día, hace unos días. Es verdad eso, sí, le empecé a prestar atención y sí, los nuevos no lo tienen. No, hay que insistir. Ustedes con su medio de comunicación, insistir en estos temas. La comunicación es importantísima para esto. Yo baso la política argentina en cuanto al Atlántico Sur en adelante, la defensa y la diplomacia. Necesitamos fuerzas armadas equipadas, modernas. Y en la vanguardia, usando un término militar, eso, en la retaguardia, la educación y la comunicación. Hay que ser y parecer. La comunicación es clave para concientizar al pueblo de que hay algo más allá de lo que nos rodea el día a día, ¿no? El otro día estuve en una charla en el Liceo 5, en Flores, muchos pibes de la 1114, la mayoría, y les pregunté, tipo, bueno, alguno fue, porque siempre hago esta pregunta a veces cuando voy a los colegios, a la Patagonia, nadie. Alguno fue, no sé, a la costa, 2. Un par no habían ido al obelisco. Claro. Nunca. Tipo, viven acá a 20 minutos. Entonces, es un desafío, ¿no? Pero sin embargo, lo hablábamos, les llevé un montón de fotos, videos, y los pibes hicieron 1000 preguntas y terminaron. Y ahora hace poco me comentaron que me llamó la profe y me comentó que habían hecho un mapa virtual de la Antártida con todas las bases. Y varios me escribieron, profe, y cómo podemos ir, y qué hay que estudiar, o qué hay que hacer. Y esas cosas, ¿no? Y aparte, te sube la autoestima, porque la Argentina es una potencia, como vos bien dijiste al principio, en ese sector, en la Antártida, y hicimos un montón de cosas bien, tenemos un montón de hitos, escuela, los primeros nacimientos, los primeros tipos que fueron caminando al polo, o sea, hay 1000 cosas, tuvimos una raza de perro creada para ir a la Antártida, o sea, un montón de cosas, y los pibes quedan, wow, tipo, nosotros hicimos eso. Porque hay que salir de esta cuestión de que somos una mierda y que estamos acostumbrados a que nos sale todo mal y que estamos en un momento de crisis, eso es innegable, pero tenemos con qué, ¿no? Entonces hay que ir por ahí. Bueno, sí, vos bien dijiste, con otras palabras quizá, que los ojos del mundo estaban puestos en el sur en este momento.
Entonces, eso representa también una oportunidad única quizá en la historia para nuestro país. Sí, aparte, no solo que están mirando al sur, de hecho, incluso se está estudiando puntualmente la Antártida como centro geopolítico para búsqueda de recursos naturales. Incluso los gringos están estudiando Malvinas, la guerra de Malvinas como ejemplo de caso, porque ellos están seguros que va a haber un conflicto en la Antártida de acá a 10, 15 años. Espero que... Los estadounidenses están seguros, sí. Y porque la ven venir de ellos mismos, quizás. Claro, y es que probablemente sí, estoy seguro. Es que para mí el que va a romper el Tratado Antártico son los yanquis o quizá los chinos, pero no lo veo a los chinos por ahí en ese mood todavía. Pero también es que hay que pensar que el mundo se está reordenando ahora, se está acomodando, o sea, ya no existe más este orden liberal internacional de Estados Unidos que maneja todo, del mundo unipolar. Tampoco China está, o sea, está China y Estados Unidos, también está Rusia, la India, Brasil, está Indonesia, están los países africanos teniendo una segunda independencia, algunos países africanos. O sea, todo es un quilombo. Y en este quilombo hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. La Argentina puede salir de esta situación de semicolonia en la que está, o nos podemos hundir del todo, ¿no? Siempre cito a Anthony Blinken, el jefe del secretario de Estado de Biden, de la gestión anterior, y el chabón dijo en una entrevista, bueno, en el mundo están los países que se sientan a la mesa y los que son el menú. Hoy en día somos el menú, porque tenemos una dirigencia que está conforme con eso y porque tenemos algunas deficiencias que vienen arrastrando desde hace varios años, pero tenemos la posibilidad de cambiar. Tenemos un recurso humano, tenemos un recurso geográfico, tenemos recursos naturales, y este desorden mundial nos da la posibilidad. Pero bueno, tenemos que aprovecharlo, ¿no? ¿Y lo vamos a aprovechar? Y yo espero que sí, yo creo que sí. Si no, no estaría acá, ¿no? Me estaría en mi casa o haciendo otra cosa. Pero sí, yo espero que sí. Bueno, David, no sé si antes de cerrar querés contarle un poco a la gente dónde puede seguirte, leerte, escucharte, conocerte más. Bueno, mirá, tengo más seguidores en mis redes o sea, en mi Instagram tengo una página de Antártida que se llama Antártida es Argentina. @Antártida es Argentina. @Antártida es Argentina, y si no el mío es @davidpizarro.r, Pizarro con una Z. Y... Entiendo que va a estar dando unos cursos ahora también. Sí, eso, claro. Doy cursos a través de Rosca y Tinto, que es una página de Instagram, a través de Gelatina. Ahora, la semana que viene, con el stream con Gelatina, damos un curso con mi amigo Juan Rattenbach sobre Malvinas y Antártida. Es todos los miércoles, de 7 a 9, pero las clases quedan grabadas, se pueden... Y es un precio reaccesible. La idea es que se anoten la mayor cantidad de personas posible. Y nada, en general que estén atentos en las redes. Siempre andamos dando vueltas con charlas, conferencias y haciendo esto que es como una tarea militante, que es tratar de que los argentinos conozcan un poco más de sus propias capacidades y su propio territorio. Bueno, te agradezco mucho por haber venido. Agradezco a la producción que hizo que todo esto sea posible y obviamente a ustedes también por estar de otro lado escuchando. Nos vemos la próxima.